Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu. Con música, mensaje, palabras y testimonios para llegar a tu corazón. No puedes volver y cambiar el inicio, pero puedes empezar donde tú estás y cambiar el final. Bueno, arrancamos un programa más de Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu. Y así es, estamos hoy domingo transmitiendo un programa más en Redención Radio. Así que estuvimos esperando un poquito para que se conecten. Bueno, si no sabes cómo entrar para escuchar la radio, solo tienes que ir al blogger de la radio, ¿sí? Tienes que ir a redirigiendotuvida.blogspot.com, ¿sí? Todo con minúscula. redirigiendotuvida.blogspot.com, ¿sí? Bueno, por ahí igual le vamos a dejar la dirección, ¿sí? para que puedan entrar y escuchar la radio las 24 horas, ¿sí? Dejamos programas grabados, dejamos música de muchos estilos, de música, ¿verdad? Pero con un mensaje para su edificación. Así que, esperando que se encuentren muy bien, hoy vamos a arrancar un programa y vamos a hablar un poquito de algo que es muy importante, ¿verdad? Es algo que mueve montañas. Eso lo dice así la palabra. Así que algo que si tú tuvieras una cantidad como un granito de mostaza, ¿sí? Moverías montañas. Así que cuán importante es. Y vamos a ver también, vamos a contar la historia de algún hombre que se haya manejado por fe. Vamos a ver cuántas clases de fe hay. Y también vamos a medirnos nosotros mismos de cuánta fe tenemos, ¿verdad? Entonces, para arrancar, ¿sí? Vamos a ver cuántas clases de fe hay, ¿sí? Muchos, generalmente cuando hablan de fe, ¿sí? Hablan de la fe de una religión, ¿no? Pero en realidad hay varios tipos de fe, ¿sí? Pero sobre todo exalta una, que es la que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, así como también hay distintos tipos de sangre, la A, la B, la AB y O, ¿sí? Pero cada uno conoce el suyo. Hay dos tipos de fe, la fe natural y la fe sobrenatural. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la descripción de la fe sobrenatural, ¿sí? Por lo tanto, la fe natural es el don que funciona según las circunstancias, ¿sí? Es la creencia de cuando tú subes a un autobús, ¿sí? A un pecero, a un colectivo, como quieran decirle, ¿verdad? Llegará a su destino, que cuando siembras una semilla, crecerá. Cada vez que te levantas, usas tu fe natural, pues crees que tus piernas podrán soportar tu peso. Está tan arraigado en ti que lo haces de forma natural. Esta es la fe natural con la que naciste. Eso es muy bueno, ¿verdad? Lo que dice aquí. Entonces, la fe natural, ¿sí? Tú te levantas, sabes que estás respirando, aunque no pienses en eso, ¿sí? Tienes fe de que hay aire, tienes fe de que tus pulmones funcionen. Te levantas, tienes fe de que tus piernas van a responder, ¿verdad? No sé,
calientas el agua y tienes fe de que el fuego va a calentar el agua. Son cosas que tal vez no pensamos, lo hacemos por inercia, porque ponemos nuestra fe en eso, ¿verdad? Aquellos que viven por la fe natural ven sus problemas de abajo hacia arriba, mientras que aquellos que viven por la fe sobrenatural tienen una visión diferente. Miran sus obstáculos desde la vista de un pájaro. Quienes visualizan a través de la fe natural obtienen resultados naturales, ¿sí? Entonces, un ejemplo, yo me esfuerzo y trabajo duro en algo que quiero lograr, ¿no? Y con tanto esfuerzo y con tanta dedicación y con tanta paciencia y predisposición, ¿sí? Lo llega a lograr, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos mucha gente que ha podido concretar, ¿sí? Proyectos, planes, sueños, no sé, ¿no? Entonces, por lo tanto, la fe natural es el don que funciona según las circunstancias. Es la creencia de cuando tú subes a un autobús, llegarás a tu destino, ¿no? Aquellos que viven por la fe natural ven sus problemas de abajo hacia arriba, ¿sí? Quienes visualizan a través de la fe natural obtienen resultados naturales, pero quienes viven por la fe sobrenatural logran resultados sobrenaturales, ¿sí? Bueno, vamos a tener que dar un ejemplo. Para que puedas conocer tu tipo de fe, debes evaluar el tipo de resultado que has estado obteniendo. A diferencia de la fe natural, la fe sobrenatural necesita ser adquirida. Es el tiempo de fe que salva, libera y mueve montañas, ¿sí? Y para poseerla debes practicar esto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17, ¿sí? Entonces, la palabra hebrea de escuchar es Shema. No solo significa escuchar u oír, sino que escuchar y hacer, según los términos de Dios. Esto significa escuchar y obedecer. El acto que acompaña al oír es la prueba de escuchar la palabra de Dios, y los dos no pueden separarse. Quizás hasta este momento has estado viviendo tu vida usando la fe natural, pero has llegado a un cruce. Un camino te lleva a la fe sobrenatural y el otro a la fe natural. Un camino permite que escuches y obedezcas, y el otro que solo escuches. La decisión es tuya, ¿sí? Bueno, aquí vemos algo cotidiano, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a adquirir la fe sobrenatural, ¿sí? Esa fe que no usábamos en realidad porque creíamos en nuestras propias convicciones, en nuestra propia inteligencia, ¿sí? Nuestra propia forma de pensar, ¿sí? Por eso es importante entender que, que los planes de Dios no son los planes que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, tú tienes fe, sí, obviamente que tú tienes fe, ¿verdad? Yo pienso que todo el mundo tiene fe en algo, ¿sí? En algo. Muchos tienen fe en que su equipo va a ganar, ¿no? Su equipo de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Si conoces como el conjunto de creencias de una religión, ¿no? Generalmente la fe la relacionan con eso, con un conjunto de creencias de una religión. Y las cosas que esperan, la demostración evidente de la realidad, aunque no se contemplen, provienen del latín fides, que significa lealtad y fidelidad. En el Nuevo Testamento, la palabra fe viene del griego pistis, que denota en creencia determinada por confianza predominante, ya sea en Dios o en Jesucristo, que surge de la fe en los mismos, ¿sí? Y fe significa confianza, seguridad, certeza, convicción. Ok. La fe es la piedra angular del cristianismo, la principal de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Sin demostrar fe y confianza en Dios, no tenemos lugar con Él. Creemos en la existencia de Dios por la fe,
tener fe en Dios es creer en su existencia, su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, que es la fe. En Hebreos 11:1, la Biblia lo define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos preguntan por qué creemos, ¿no? ¿Por qué creemos en un Dios que no se ve? ¿Por qué creemos en alguien que dio su vida por nosotros? ¿Sí? ¿Por qué tenemos esa certeza de que Dios está, de que Dios actúa en nuestras vidas, ¿no? Esa es la fe, ¿no? La fe que a veces es difícil de explicar, ¿sí? Porque es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Una vez vi una frase en Facebook, ¿sí? Que decía que cómo podemos explicar algo que no vemos, ¿sí? Pero sí que sentimos, que es como el sol, decía, ¿no? Que el sol a veces no lo podemos ver, ¿no? Pero sí lo podemos sentir ese calorcito del sol, ¿verdad? Así también es la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Por lo tanto, la fe es la esencia o certidumbre de algo que esperamos y no hemos recibido. En cierta manera, la fe, seguridad, convicción y confianza, nos da evidencia de lo que podemos ver, lo espiritual o invisible. La fe se manifiesta antes de recibir respuestas a una oración o algo que hayamos pedido a Dios. Pues una vez que nos los da, la fe se incrementa, pienso yo, ¿no? Si tú pides algo a Dios y al tiempo de Dios te lo da, ¿no? Esa fe, yo pienso que se incrementa, ¿no? Empieza a tener mucho más fe. Ok, en la Biblia podemos encontrar muchas personas, ¿no? Que han quedado escrita parte de sus vidas aquí en los libros de la Biblia, ¿sí? Bueno, ya saben que la Biblia son muchos libros, ¿no? 66 libros tengo aquí en uno, ¿sí? Son 66. Entonces vemos muchos hombres y mujeres que han demostrado su fe a Dios, ¿verdad? Ok, entonces vimos que hay dos clases de fe, ¿no? Dice que el don de la fe, ¿sí? También es un don que Dios nos da, ¿sí? Y cuando conocemos a Dios, las cosas serán muy diferentes. Ok, la fe natural es una cosa y el don de fe también es otra. Ok, también tenemos el don de fe, pero vamos a hablar de los dones en otro momento, ¿no? Pero sí es importante que Dios nos dé esa fe que necesitamos para continuar, ¿sí? Que necesitamos para ver lo que Dios prometió, ¿sí? En nuestras vidas. Ok, muy bien, espero que por ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces tenemos la fe natural, que es la fe cotidiana, la fe que tenemos ya desde que nacemos, ¿verdad? Esa fe que sabemos que si abrimos los ojos vamos a ver, que si olfateamos algo lo vamos a oler, ¿sí? Que si comemos algo lo vamos a degustar, ¿sí? Y esa fe fue invadida con esto del COVID, ¿verdad? Porque nadie podía, muchos de los síntomas que se destacaron en este virus era, ¿no? el no poder oler o el no poder degustar, ¿sí? Entonces también fue un virus que combatió la fe, ¿sí? Tanto la fe natural como la fe espiritual, ¿verdad?
La Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante es que es. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios. Y es imposible agradarle. La fe es la creencia en el Dios único, verdadero, sin verlo en realidad. Porque las cualidades invisibles de Él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas hasta su poder sempiterno y divinidad. ¿Sí? Ese es muy bueno, ese versículo está en Romanos 1:28, por si lo quieren buscar, ¿no? La fe no es algo que viene con nosotros de nacimiento ni conspiramos por nuestra parte. No se obtiene por nuestro poder o nuestra voluntad. Es un don de Dios que proviene de Dios, junto con su gracia y misericordia, según su santo plan y propósito. Y por eso Él recibe toda la gloria. Debemos tener fe para complacer a Dios y le agrada que creamos en Él. ¿Sí? Bueno, entonces aquí leímos que para acercarse a Dios es necesario que creamos, que tengamos fe, ¿no? Dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe en Él, ¿verdad? En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que buscan solicitamente, es el galardonador de lo que buscan. Ok, no sé qué versión será esta. Por ahí están acostumbrados a escuchar la versión de Reina Valera, ¿no? Que es la más conocida. A ver si la tengo aquí. La busco enseguida, no se preocupen. En Hebreos, vamos a buscar Hebreos, entonces. Perdón, no tenía pensado buscarlo, pero Hebreos 11:6. Ok. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Él va a actuar a tu favor, te va a galardonar de sus promesas, de sus bendiciones, ¿verdad? Entonces, todas las promesas que tiene Dios aquí para nosotros, ¿verdad? Es un galardón que Dios nos da, que tiene preparado para nosotros. O sea, las bendiciones están. Todo depende de nosotros. ¿Cuánta fe tenemos? ¿No? ¿Cuánta fe tienes en Dios? ¿Cuánto lo conoces? ¿Verdad? Entonces, esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él, ¿no? Sin embargo, Dios quiere bendecir a aquellos que son obedientes y fieles. Por esta razón, la Biblia recalca la importancia de esforzarnos para buscarlo, para llegar a conocerlo bien. Por fe complacemos a Dios y creemos que es verdadero y que podemos confiar en sus promesas. ¿Sí? Entonces, para acercarnos a Dios es necesario que creamos en Él, ¿verdad? Para que podamos obtener ese galardón que Él tiene para nosotros. Sí, pero también tenemos que entender que Dios nos llama, ¿sí? Pero Él nos dice: aquí estoy. Por cada circunstancia que te puede haber pasado en la vida, ya sea algún accidente del cual saliste ileso, ¿sí? Alguna enfermedad que te estuvo en el hospital, ¿sí? Tal vez te puede haber llamado en un sueño, ¿no? O bien alguien te habló de Él, ¿sí? Alguien te predicó y te llegó a tu corazón y eso movió la fe que necesitabas, esa fe espiritual, ¿no? Entonces, acercarse a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, dice Santiago 4:8. Es importante que lo conozcamos, ¿sí? Y veamos las cosas como Él las ve, sobre todo cómo te ve a ti, ¿sí? Con ese amor que Él te ve. Tú que tal vez tienes baja la autoestima, que andas
con depresión, que andas cabizbajo, que andas queriendo hacer cosas que no son convenientes para ti, ¿sí? Todo eso te va tirando abajo, ¿sí? Y muchos llegan a finales trágicos, ¿no? No solo en la juventud, que es donde más se ve, ¿no? Pero también en personas grandes que han perdido sus bienes, ¿no? Y entran en depresión y en angustia y en ansiedad y terminan en un suicidio. Todo eso que te tira abajo, ¿sí? Es porque no tenemos la fe espiritual, ¿verdad? Entonces acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿sí? Entonces muchos dicen creer en Dios a su manera, ¿sí? Dicen conocer a Dios a su manera, ¿sí? Dicen hablar con Dios a su manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fe que tienen en Dios? ¿Sí? Cuando decimos que tenemos fe en Dios, dice, consolidemos que Él es real en nuestras vidas y que es Él quien puede otorgar nuestras peticiones, sueños más anhelos y darnos la vida eterna. Esta aseveración agrada y alegra el corazón de nuestro Dios, ¿sí? Que hablemos con fe, que hablemos con seguridad, creyendo, ¿sí? Entonces, esa fe en el afirmar que sabemos que Él tiene todo el poder, ¿sí? Tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí? Que hace milagros, que puede crear el universo, que puede crear la tierra donde vivimos, que puede, mediante nuestro ADN, crearnos con tanta información, ¿no? Y hacernos únicos, ¿sí? Tan únicos que todos tenemos nuestra huella digital, ¿no? Que es nuestro sello de que somos únicos, ¿verdad? En su palabra, Dios nos afirma que no hay ningún otro Dios. No se queda en palabras, va más allá y se revela a nosotros. Si estamos atentos a los demás, le damos una oportunidad y podremos experimentar su toque en nuestro corazón y la fortaleza que Él nos concede para vivir una vida que demuestra que Él es el Señor de nuestro corazón. ¿Sí? Muy bien, yo pienso que esto queda claro, ¿no? Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún otro Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. En Isaías 45, versículos 6 y 7 lo podemos buscar si quieren. Ahí Dios afirma que Él es el único Dios, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, perdieron esa conexión con Dios que tenían, ¿no? Ellos vivían prácticamente con el Espíritu Santo en ellos, ¿no? El Espíritu de Dios. Ok, entonces se fue creciendo la población, ¿sí? Sus descendencias, pero sin Dios. Entonces había algo que les faltaba, algo en su interior, ese vacío, tenían un vacío, algo que necesitaban, que era la presencia de Dios en sus vidas, ¿verdad? Necesitaban que Dios esté nuevamente con ellos. Y así empezaron a crear imágenes, empezaron a estatuas, empezaron a adorar al sol, a la luna, ¿no? Y muchos dicen, no, pero sí, pero me hizo milagros el santito, ¿no? Es donde ponen la fe, ¿verdad? Donde ponen la fe. Ahora, no sé, hay infinidad de santos, por ejemplo, ¿no? Que la gente dice, no, yo tengo el santito de el santito de aquel. Cada pueblo tiene un santo y miles de cosas, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos dice así: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún otro Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro.
En Isaías 45, 5 al 6. ¿Sí? Aquí dice que para acercarnos a Dios es necesario que creamos, que seamos, que tengamos fe. Sí, a eso se refiere, que tengamos fe. La fe es un regalo de Dios y la adquirimos por nuestro Señor Jesucristo. Dispone la fe en el corazón del ser humano y determina dónde depositarla. Si depositamos nuestra fe en Jesús, escogemos creer que su venida a la tierra y todo su sacrificio en la cruz por nosotros y los milagros fueron una realidad y descubrir la puerta para que recibamos la salvación y la vida eterna. ¿Sí? La medida de fe que Dios nos da. Bueno, para disfrutar del don de fe se requiere tener mucha habilidad y modestia, vernos tal como somos, no aparentar falsedades, ser humanos y finitos. La fe, por lo que reconocemos nuestra necesidad de Él, está hecha en su medida. Podemos aumentar esa fe en la medida que le dejamos obrar a nuestros corazones y transformarnos más a su imagen. Ok, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Entonces vimos la diferencia de la fe natural y la fe espiritual, ¿verdad? Vamos a hablar del nombre de Dios, que Dios se manifestó mucho en su vida. Es uno de mis preferidos de la Biblia. No sé si habrán escuchado hablar de él. Si no lo han escuchado, entonces es bueno que lo escuchen. ¿Sí? Es bueno que se abran a conocerlo. ¿Sí? Es un breve resumen esto, lo que voy a leer, porque aquí no hay mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, conozcamos entonces a este hombre de Dios, ¿sí? Ok. Ya lo perdí nuevamente. A ver. Ok. Les voy a leer un poquito de Elías. ¿Sí? Elías. La vida de Elías es como un juego de 5 actos en el que pasa de una montaña de victoria a valles de sufrimiento, donde él quería que su vida terminara. ¿Sí? Ok, aquí vemos que un hombre de Dios, un hombre que Dios le hablaba, un hombre que trabajaba en su vida, cuando llegó a pasar momentos malos, momentos difíciles, ¿verdad? Hasta llegó, dice, a querer perder la vida. ¿Sí? Entonces por eso dice que pasó de una montaña de victoria a valles de sufrimiento, donde él quería que su vida terminara. Esto que tal vez le resulte conocido, porque yo sé que a la mayoría nos puede llegar a pasar y a la mayoría nos pasa también, ¿sí? Cuando Jesús dice, en el mundo tendrán aflicciones. Aflicciones quiere decir que vamos a tener problemas, como todas las personas, ¿no? Vamos a tener dificultades a la cual afrontarnos, ¿sí? Donde la fe, por ahí, la fe natural no nos alcanza, ¿sí? Porque solamente va hasta donde nuestra mente llega, ¿verdad? Pero ante la importancia de afrontar situaciones, ¿verdad? Situaciones complicadas, ¿sí? Y ahí necesitamos muchas veces la fe que no se ve, la fe espiritual, ¿no? La fe que nos fortalece, la fe que la paz, nos hace tener paz, ¿verdad? Cristo dijo, yo soy la paz en la tormenta, ¿verdad? Él es la paz en la tormenta. No, el mundo te dirá que después de la tormenta va a llegar la paz, la tranquilidad, ¿no? Pero Jesús te dice, yo soy la paz en la tormenta, ¿verdad? La paz que yo les doy no es la paz que el mundo les da. Entonces, cuán importante es la fe que tengamos, ¿no? Ok, vamos a seguir leyendo la vida de Elías. Dice, primer acto, Elías ora para que no cayera lluvia. La oración de este hombre, tan humano como nosotros, ¿sí? O sea, muchas veces creemos que los hombres de Dios, ¿no? Eran hombres distintos a nosotros, porque Dios le hablaba, le eran elegidos, ¿verdad? Pero dice que Elías era un hombre como nosotros, ¿sí?
Pero Dios lo eligió para misiones que tenían que cumplirse, ¿verdad? Misiones que él tenía que concretar. Pero la palabra dice que Dios tiene propósitos para todos nosotros, ¿sí? Para todos nosotros. Nadie se va a salvar de los propósitos de Dios, ¿sí? Entonces vamos a leer. Entonces acá nos dice en Santiago 5:17. Y dice así, Santiago 5:17. Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza, o sea, con mucha fe, que no lloviera sobre la tierra, ¿sí? Y después, años atrás, ¿no? Años después, volvió a orar y llovió y la tierra dio sus cosechas. ¿Sí? O sea, él sabía que si le pedía a Dios eso, Dios lo iba a cumplir, ¿sí? Entonces estuvo durante 3 años y medio, no llovió sobre la tierra, hasta que él volvió a orar y le pidió a Dios, ¿no?, que lloviera, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que Cristo nos ha aprendido, que hemos aprendido, tú le devuelve la confianza. Ok, esto es lo más importante, ¿no? Entonces, una vuelta me dijeron, pero tú no eres Moisés. Y yo, no soy Moisés. No. Pero Dios te puede usar, ¿sí? Te puede usar a ti, al vecino, al que pasa vendiendo algo por la calle, ¿sí? Al hombre rico o al que anda mendigando. Dios lo puede usar, ¿sí? Dios tiene propósitos para todo y dependerá de nuestra fe también, que es muy importante. Nuestra fe, ¿sí? Tal vez no te va a pedir que liberes al pueblo de Egipto, ¿no? Pero te va a pedir otra cosa. Entonces tenemos que entender que todos podemos ser usados por Dios, ¿verdad? Ok, seguimos leyendo porque se nos va el tiempo y dice así: es tan eficaz que se presenta una sequía durante los siguientes 3 años y medio y Dios provee de comida y agua para Elías, quien está escondido del rey Acab. En primer lugar, Elías es alimentado a través de los cuervos que le traen comida. Eso está en 1 Reyes 17:6. Y luego a través de una viuda pobre quien no tiene alimento, pero a pesar de esto comparte lo que tiene. Cuando el hijo de la viuda muere, Elías pide a Dios, quien revive al niño. Aquí vemos cómo Dios, cómo Dios le respondía a Elías. Y Elías estaba seguro que si él lo pedía, Dios lo iba a hacer. Esa fe, ¿no?, que tenía. Bueno, primeramente, él era perseguido, ¿sí?, porque lo querían matar. Era uno de los últimos profetas en ese entonces, ¿verdad? Entonces Dios le dijo que se vaya a una cueva y que estuviera ahí, ¿sí? Donde era alimentado por cuervos, ¿sí? Muchos tienen a los cuervos como aves de películas de terror. Bueno, pero en este caso Dios los usaba, los mandaba, ¿no?, como comida para Elías. Después la sequía fue tan grande que un arroyo, un río que pasaba por ahí, se secó. Entonces tuvo que moverse. De ahí fue a la casa de una viuda. Dios le dijo que iba a ir a la casa de una viuda. Y entonces llegó a la casa de la viuda y la viuda no le gustó mucho porque tenía que compartir lo poco que tenía, ¿sí? Una migaja de pan y algo que tenía ahí para hacer, pero era muy poquito, ¿verdad? Pues el día le dijo: ten fe, ¿no? No se lo dijo así, ¿no? Pero dame de comer, ¿no? Dame de comer. Pero y miraba el pan y, ¿no?, ¿y qué le voy a dar a mi hijo, verdad? Bueno, la cuestión que la señora confió en él, le dio lo que tenía para comer y se multiplicaron, ¿no? Se multiplicó la comida, se multiplicó todo. Nunca le faltó que comer. Pero no solo eso, también su hijo enfermó y murió.
Entonces esta viuda le dijo, pero tú eres un hombre de Dios, ¿cómo permites esto? Y bueno, fue Elías, ¿no? Y le pidió a Dios que le devuelva la vida. Y Dios, obviamente, ¿no? Devolvió la vida, porque Dios es un dador de vida, ¿no? Lo vimos desde el principio del Génesis, ¿no? Cuando le dio el soplo de vida a Adán, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. Tan así era la fe que tenía Elías, ¿no? Y que el Dios le respondía, ¿sí? Ok, segundo acto, Elías desafía a 450 profetas de Baal en un enfrentamiento en el monte Carmelo. Los profetas de Baal gritaban y se cortaban a sí mismos para conseguir la atención de su Dios, pero Baal no responde, por lo cual Elías pide a Dios, quien envía fuego, el que quema el holocausto de leña, las piedras y el polvo, incluso el agua que se colocaba en las zanjas alrededor del altar. Todo el pueblo grita, Jehová es el Dios, y Elías es el rey de la montaña. Entonces, aquí vemos que el pueblo se había vuelto a los ídolos, al ocultismo, a otros dioses, a rituales, ¿no? Se habían olvidado del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, tuvo que ir Elías a desafiar a todos esos, ¿cómo le podemos decir? Adoradores, le podemos decir, bueno, aquí todavía siguen existiendo, ¿no? Gente que hace sus rituales y sus cosas paganas, digamos, ¿no? Cosas que están en contra de Dios. Bueno, pero en ese momento eran muchos y eran 450, ¿sí? Eran 450 profetas de Baal, que supuestamente eran quienes dirigían todas esas sectas, ¿verdad? El desafío era que quemaran una ofrenda a su Dios, ¿sí? Pero que ese fuego lo provocara el Dios mismo, ¿verdad? Y así estuvieron, hicieron un montón de cosas, pero nunca se encendieron esas ofrendas. Y bueno, Elías solo le pidió a Dios que descienda fuego, aunque habían mojado toda la leña, habían mojado la carne de los toros y todo lo que habían ofrendado, y hasta agua había alrededor de la ofrenda. Pero Dios descendió fuego del cielo y quemó todo, ¿verdad? Quemó todos, lo volvió ceniza. Así que la fe que tenía Elías, así que si no han leído de Elías, léanlos, ¿sí? En Reyes, ¿sí? En Primera de Reyes pueden empezar a leer de Elías. Entonces los profetas de Baal gritaban y se cortaban a sí mismos para conseguir la atención de su Dios, pero Baal no responde, por lo cual Elías pidió a Dios, quien envíe fuego, el que quema el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, incluso el agua que se colocó en las zanjas alrededor del altar. Todo el pueblo gritaba, Jehová es el Dios, Elías es el rey de la montaña. Tercer acto, los profetas de Baal están muertos, ¿sí? Después de esto, bueno, claro, el pueblo se rebeló contra ellos y el rey mandó matar a todos los profetas de Baal, ¿sí? Entonces, pero la reina Jezabel exige venganza. Con su cara pintada y un cartel que busca terminar con su vida, Elías tiene que correr por su vida a más de 200 kilómetros de distancia. Él se halla en el monte Sinaí. Lo pueden buscar en Primera Reyes 19, 3 al 8. He tenido suficiente, Jehová, dice, ya no puedo más, toma mi vida. Y llegamos al momento donde él ya no quiere vivir, ¿verdad? Huyendo, porque él tenía que huir de esa reina, que a pesar que el rey era hebreo, ¿verdad? El rey sí conocía de Dios, pero Jezabel era una mujer que venía con otras ideas, ¿sí? Y hizo que el mismo rey deje de obedecer a Dios, ¿verdad? Y ella era la que empezó a tener estatuas, empezó a adorar al dios Baal, y dejó que los otros profetas también hicieran lo mismo, ¿verdad? Y mandó matar a los profetas de Dios. Por eso lo único que quedaba era Elías, y Elías tuvo que huir de ahí, ¿sí?
Entonces estuvo mucho tiempo huyendo y bueno, ya no, estaba cansado. Elías decía: Dios, quítame la vida, ¿no? Ok. Bueno, el antídoto de Dios para la depresión de Elías es la nutrición, ¿sí? El descanso y el trabajo. Dios también le asegura a Elías que él no es el único que no se ha inclinado ante Baal. Hay al menos unas 7,000 personas que han hecho lo mismo que él, ¿sí? Cuarto acto, Elías vuelve a trabajar y una de sus tareas es nombrar a un nuevo rey para reemplazar a Acab, quien está atravesando por un periodo de profunda tristeza por no poder comprar una propiedad. Bueno, eso también es triste, esa historia, ¿sí? Y le dice que él y todos los demás de su familia morirán. Quinto acto, el profeta es llevado al cielo en un carro de fuego, ¿sí? Elías es uno de los hombres de Dios que no tenía sepulcro, ¿sí? Entonces Elías, como Jesús, también resucitó muertos por medio de Dios, ¿verdad? También multiplicó los panes, también y también ascendió al cielo, ¿sí? El quinto acto del profeta dice: bueno, si Elías luchó con la depresión, pero Dios ministró a sus necesidades porque Él conoce nuestras condiciones. Se acuerda de que somos polvo, ¿sí? Se acuerda de que somos polvo. Al final el duelo de Elías fue convertido en gloria. Entonces al final Elías se fue con gloria, ¿sí? Gloria. Bueno, esto es un breve resumen, ¿no?, de la vida de Elías, pero es muy interesante la fe que él tenía en Dios, cómo Dios lo usaba, y ahí vemos la fe sobrenatural, ¿verdad? Hoy estuvimos hablando, ¿sí?, de la diferencia entre la fe natural y la fe espiritual, ¿verdad? Nosotros, los que tenemos fe espiritual, creemos, ¿sí?, en nuestro Dios. Creemos que Él es un Dios de milagro, que Él lo puede hacer, ¿sí? Entonces, por ahí podemos ser irracionales en eso, ¿sí? Porque uno que tiene fe natural dice: yo tengo 3, 4 pesos, ¿sí? Y ¿para qué voy a pedir algo que no voy a poder pagar, ¿no? Pero el que tiene la fe irracional, ¿sí?, que es la fe espiritual, dice: yo lo voy a pedir porque Dios me va a ayudar, ¿sí? Dios me va a proveer de lo que necesito para comprarlo, ¿sí? Entonces, la fe espiritual va mucho más allá, ¿sí? Porque tenemos la fe en el Todopoderoso, en nuestro Dios, ¿sí?, y en Jesucristo, quien murió por nosotros. Entonces, esto va mucho más allá. Ok, muy bien. Ya vamos a empezar a terminar esto, porque esto estamos grabándolo también para las redes sociales y para YouTube también. Busquen el canal, busquen como Redención Radio, ¿sí? También en Facebook nos van a encontrar como Redención Radio. También está el grupo Redención Radio Grupo, ¿sí? Ustedes busquen Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu. Ok, bueno, ya para terminar, sí, que podamos entender un poco lo que es la fe, aunque parezca irracional, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes una fe natural, ¿sí?, sabes que si alguien enferma y no saben qué tiene, vas a acudir al médico y vas a comprar un medicamento, ¿sí? Si ese medicamento no funciona, ya no sabes qué hacer. En cambio, el que tiene la fe irracional sabe que si el justo, ¿sí?, la oración del justo puede mucho. Eso dice la palabra de Dios. Dice que Dios puede hacer milagros. Entonces, él sabe que si él ora por esa persona puede sanar, ¿sí? Para el que cree en la fe espiritual, ¿no?, puede orar por personas porque sabe que Dios puede actuar, que Dios lo escucha, que Dios está ahí escuchando las peticiones. Aunque Dios es un Dios de planes y propósitos, ¿sí?, a su tiempo Él puede cumplir tu pedido, tu oración, porque Él la escuchó,
¿sí? Tal vez algunos pierden la fe muy rápido porque no se lo cumplen al tiempo que ellos quieren, ¿no? Pero esto no es al tiempo de los otros, esto está a tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando el primer versículo de la Biblia dice... ¿Cómo dice? No le quiero errar porque van a decir no. Ok. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio de nuestro tiempo, no del tiempo de Dios. En el principio de nuestro tiempo, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, bueno, así empieza el primer versículo, ¿sí? En el principio del tiempo. Entonces, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, ¿sí? Muy bien. Había un versículo en un salmo que decía que 1000 años es un día para Dios. Así que imagínense. Bueno, la cuestión es que la fe irracional nos mueve a creer, ¿sí? Que Dios va a moverse. Y así ha pasado, ¿no? Que muchas personas han sanado porque han estado orando por ellos. Muchas personas han conseguido trabajo porque han estado orando y han tenido fe, ¿no? La fe que mueve montaña, la certeza de lo que esperamos. La certeza de lo que esperamos. Estamos seguros, ¿sí? Que eso va a llegar, ¿sí? Porque es la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Dios dijo: yo soy espíritu, Dios es espíritu, así lo dice la palabra. Entonces, hablemos con Dios, podemos hablar en cualquier momento con Dios, ¿sí? No necesitamos nada para hablar con Dios. Dios es espíritu, no necesitamos una imagen, no necesitamos una foto, no necesitamos una cruz, no necesitamos nada. Dios es espíritu, entonces Él nos escucha, ¿sí? Y Él está predispuesto a buscarnos. Entonces, si Él te llamó, ¿sí? Dice que tenemos que buscarlo, ¿sí? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduría. Lo demás, tus problemas, tus angustias, tus sueños, todo se podrá solucionar de acuerdo a cómo tú busques a Dios, ¿no? Y la medida de tu fe, ¿no? ¿Cuánto crees, verdad? Ok, vamos a ir terminando entonces porque, bueno, el tiempo se va volando y esto es así, ¿no? Lamentablemente vamos a leer unos versículos para que entendamos un poco más la fe, ¿no? En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Eso ya quedó claro, ¿no? Vamos al 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista, ¿sí? Ok, no necesitamos ver nada para creer en Dios, ¿sí? No necesitamos ver una imagen para creer en Dios. No, sabemos que Dios está porque tenemos fe, ¿sí? Romanos 10, del 8 al 9. Más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, esto es muy importante. Es muy importante porque muchos dicen ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero nunca han declarado esto, ¿sí? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí, pero tienes que confesarlo con tu boca, ¿sí? Ok, hay otro versículo también que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Entonces es importante que lo confesemos, ¿sí? No solo, mucha gente te va a decir que cree en Dios o en algo, ¿no? Pero hay que confesarlo. Entonces, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto también es importante, ¿no? ¿Cómo podemos alimentar nuestra fe? ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe? ¿Sí? Es por el oír la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Conocerlo,
empezar a conocerlo, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de lo que les buscan. Ok, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que nos acerquemos a Dios porque empecemos a creer, que empecemos a tener fe en Él, ¿no? Y después por el oír la palabra de Dios es nuestro alimento, ¿sí? Lo que nos va a alimentar, esa fe espiritual que necesitamos, ¿sí? Para llegar más allá. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿sí? Entonces la fe que Dios nos da también es para que actuemos, ¿sí? De acuerdo a lo que Él nos está indicando, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué necesitamos fe para sentirnos cerca de Dios? Bueno, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya dijimos, ¿no? Ahora bien, si se requiere de los mayordomos que cada uno sea aliado fiel, ¿no? Ok, si creemos en Dios, vamos a empezar a cambiar nuestra vida, ¿no? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es por fe es pecado. ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? No dudar de lo que Dios te está diciendo. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, y los fieles guardad a Jehová, y retribuye abundantemente al que procede con sabiduría. ¿Sí? Ok. Vemos que tenemos muchas promesas de Dios para los que son fieles y obedecen y tienen fe, ¿verdad? Y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza, un granito chiquitito de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que es importante la fe que tengamos, ¿verdad? Entonces, eso era cuando decíamos que se pueden mover montañas, montes, se puede con un poquito de fe. ¿Eso qué quiere decir? No te vas a poner adelante de una montaña y decirle: muévete, muévete, muévete. No, sino que adelante de las circunstancias que estamos pasando, es importante creer, ¿sí? En que esto va a ser un proceso en el cual nosotros vamos a crecer de lo que nos está ocurriendo, pero siempre vamos a ver el lado bueno, porque Dios está con nosotros. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dices: quítate y échate al mar, será hecho. Aquí Jesús nuevamente demuestra, enseña a sus discípulos cuán importante es la fe, ¿verdad? Ok. Y porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe. Así que me imagínense lo importante que es la fe, ¿no? En nuestras vidas. Ok, ya para terminar, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Esto es lo que le dijo Dios a Josué en Josué 1:9, ¿sí? Porque Josué tenía que enfrentarse con cosas. Él se había quedado como el que iba a dirigir al pueblo de Dios, ¿sí? A la tierra prometida, después que falleció Moisés. Entonces Josué creyó, tuvo fe en él, y así fue, así pasó, ¿sí? Justificados pues la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Justificados por la fe. O sea, por nuestra fe somos justificados, ¿sí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. También es importante eso. Los milagros de Jesús, ¿no? Casi todos fueron por fe, y Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción, ¿sí? Es que si leemos un poquito vemos lo importante que es la fe, ¿no? Y al llegar a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe, a la fe que tenían esos ciegos, ¿no? Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Entonces, conforme a vuestra fe que se ha hecho.
cuán importante es la fe. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. ¿Sí? La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ok, yo creo que con todo esto que hablamos hoy de la fe, ¿sí? Entonces estuvimos viendo que hay dos clases de fe. Estuvimos viendo a un hombre de Dios que realmente tenía una fe impresionante. Aún así tuvo sus altibajos, pero Dios siempre estuvo con él, ¿no? Era un hombre como nosotros, ¿verdad? Y estuvimos viendo también versículos que hablan de la fe. Así que cuán importante es la fe. La fe, entonces el justo, el que cree en Dios, el que vive acorde a lo que Dios nos encomienda, ¿sí? El justo por la fe vivirá, ¿sí? Es una promesa de Dios también. Vivirá, ¿no? Y Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? Aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? Y aquí decíamos hoy que Dios es el dador de vida, ¿sí? Entonces aquí Jesús estaba diciendo que también él era Dios, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, ¿sí? Ese yo soy lo vemos en varios versículos de la Biblia, en el cual Jesús lo dice, ¿no? Mi Padre y yo uno somos, ¿sí? Entonces también por medio de su sacrificio ahora podemos recibir el regalo gratis, ¿sí? El regalo gratis que es para nosotros el regalo de la salvación, del perdón, ¿sí? Y de la redención, ¿sí? En el cual podemos llegar a las promesas de Dios, ¿sí? A la esperanza que Él nos da. Ok, no sé cuánto tiempo vamos. Es muy importante eso, ¿verdad? Pero todo dependerá de cuánto creemos y cuánta fe tenemos. Entonces, la fe irracional, ¿sí? La fe irracional va mucho más allá que la fe natural, ¿sí? Entonces, imagínense, está Elías, ¿sí? Ante los 450 profetas de Baal, todos haciendo sus rituales para que Baal le mande fuego. No pasa nada. Y entonces todos se le quedan viendo a Elías. ¿Y qué va a hacer? ¿No? Y Elías empieza a mojar toda la ofrenda, ¿no? Todo lo que estaba en el altar que había hecho para Dios. ¿Y qué va a hacer? Está loco, ¿no? No va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya iba más allá de lo racional, ¿sí? Lo racional, ¿no? Uno que es razonable dice: no, ¿cómo un muerto va a vivir? ¿No? Entonces están pensando racionalmente. Pero nuestra fe es tan grande en nuestro Dios, que es mucho más grande, ¿no? Que se vuelve irracional. Entonces cuando Elías dijo: Dios manda fuego, ¡pum!, se quemó todo, ¿no? O Dios, devuélvele la vida, ¡pum!, Dios se devolvió. Y así Jesús también lo hizo, ¿no? Jesús hizo muchos milagros, y todo, él siempre le decía, ¿no? Las cosas que yo le digo es porque son las palabras de mi Padre, ¿no? No son mías, son de Dios, ¿no? Ok, muy bien. Entonces creo que ha quedado claro, ¿verdad? Me olvidé de poner cuánto tiempo vamos, pero espero que le haya servido. Espero que esto entendamos con esto, ¿sí? Cuán importante es la fe, ¿sí? Cuánto necesitamos de esa fe, cuánto necesitamos de lo espiritual, ¿sí? Porque, bueno, somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, muchas veces somos tan racionales que nos olvidamos de lo espiritual. Y Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Cuando habla de la puerta, quiere decir la puerta de tu corazón, ¿sí? Él quiere estar ahí, ¿sí? Y manda a su espíritu para que trabaje en nuestras vidas. Así que
dale la oportunidad a Dios de entrar, ¿sí? Confiésalo y comienza a creer en algo sobrenatural, pero algo para bien, ¿sí? Porque muchas veces la gente no se quiere acercar a Dios, pero sí va a los curanderos, a los adivinadores, a las brujas, ¿no? Entonces se va al ocultismo, ¿no? Entonces sí cree en lo sobrenatural, pero todo lo que es lo que Dios aborrece. Ok, entonces gracias por estar ahí. Seguimos en Radio en Redención, pero cortamos el video para que puedan dirigirse a la radio, ¿sí? Acuérdense que entrar al blogger, ¿sí? El blog es redirigiendotuvida.blogspot.com. Ahí nos pueden encontrar, sino en las redes sociales dejamos estos videos, así que grabamos con algún mensajito. Hoy estuvimos hablando de la fe, así que espero que les haya servido. Espero que abran su corazón, abran su mente, ¿sí? A un Dios que los ama, a un Dios que puede hacer milagros en su vida, puede cambiar completamente su vida y la de sus familias y las de su descendencia, ¿sí? Que es tan importante. Dejemos de ser egoístas y pensemos también en nuestra descendencia. Así que gracias por estar ahí, que Dios lo bendiga mucho y bueno, nos reencontramos en el próximo programa de Redención Radio. Gracias, bendiciones.